Buenas tardes, mi nombre es Lisandro Galíndez y vengo a hacer una pequeña exposición sobre la filosofía y sus precursores y sobre la incidencia de los precursores dentro del desarrollo de la filosofía y en cómo ha influido la filosofía en ciertas áreas de ciertas ciencias. Pudiésemos decir que la filosofía es el amor por la sabiduría y tal como lo entendieron los antiguos griegos, se preguntaban hacían preguntas elementales sobre ciertas materias tan fundamentales como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, cuestiones tan universales y tan primordiales que atañen al ser humano desde su base, desde su inicio. Eh, tener una conciencia tener una conciencia propia de la existencia del mundo. El amor por la sabiduría fue el primer peldaño que aportó estas primeras nociones del conocimiento en el mundo occidental y que hoy ponen en base y que se supone pues que fueron las bases que dieron pie al conocimiento de la filosofía tal como la conocemos hoy en día. También pudiésemos decir que la filosofía es alimentada por la curiosidad del hombre y de la mujer que lo han llevado a analizar y reflexionar sobre nuestro entorno, pues sobre el mundo y todas las cosas que en él existen. También se pudiese decir que han tratado de profundizar más en cuanto al conocimiento, el punto de vista de ciertas cosas. En consecuencia, la filosofía se puede considerar como la madre del pensamiento científico, mediante el cual se llega a las conclusiones a través de la creación de la hipótesis que responde a ciertas preguntas como el qué es, el por qué y ciertas preguntas. Gracias a estas preguntas que los antiguos filósofos se hicieron, se fueron estudiando el racionamiento lógico, el racionamiento lógico, las teorías y todo eso que ha ido evolucionando. Entre los grandes filósofos que me tocan, o sea, que me gustaría exponer, uno de ellos fue Aristóteles, que fue uno de los más influyentes filósofos en la historia en cuanto a la filosofía, considerado por muchos como un autor enciclopédico por ser quien fue uno de los que hizo mayores aportes dentro de la filosofía. Fue formalizando la lógica formal de la economía, también la astronomía, precursor de la anatomía, de la biología y uno de los creadores de la zoología y de la botánica también. Otro de los creadores o precursores pues, de la filosofía fue Sócrates, quien es considerado uno de los fundadores de la ética, de la ciencia moral, reconociendo que cada persona tiene límites, por lo tanto, a medida que se indaga sobre los límites de la persona, se obtienen más conocimientos. Él decía que el secreto de la sabiduría era reconocer sus propios errores y reconocer los errores de los demás. Cuando Sócrates creía que esto hacía a la persona más sabia y podía llegar un poco más lejos y alimentar él procuraba que el ego de la persona no se alimentara tanto. Otros dos de los precursores fueron Sócrates y Platón, también conocidos dentro de la filosofía. En las ramas de la filosofía, dentro de las ramas consideradas ciencia, o ¿cómo le pudiese explicar?
donde la filosofía ha influenciado más es en la educación, ya que los grandes filósofos procuraban planear temas de la educación para que los educadores o las ciencias de la educación fuesen mucho más allá de simplemente enseñar, sino a desarrollar dentro de la persona como tal. La filosofía también ha influenciado la sociología. Pudiésemos decir que la política también está influenciada grandemente por la filosofía. Pudiésemos decir que la teoría política da por hecho lo político, es decir, que la capacidad del ser humano de hacer política es dentro de su naturaleza racional y social. La filosofía busca ayudar y fundamentar que la política además entiende que es una ciencia de actos humanos en la que se encaminan todos por un bien común, van por un solo objetivo. Y una de las ramas que depende la filosofía o de la que la filosofía influye en la política debería, en teoría, ser la ética, por todo eso que es un bien práctico y es un bien común para las personas, donde la política necesita entender que la comunidad que influye es una comunidad humana, y la comunidad humana o la comunidad política en su defecto persigue un bien común. Ahí en ese bien común es donde convergen la política y la filosofía. Bueno, pudiese hablar de otra de las ramas que influye en la filosofía, que sería la sociología. A pesar de que la sociología es mentada dentro de las humanidades, se cree que la filosofía se dedica única y exclusivamente a estudiar al hombre como tal. Y dice que dentro de la sociología no creen que la filosofía influya, pues, porque esto está muy distante del hombre como tal, que es lo que persigue estudiar la filosofía, estudiar el ser como tal, y no un entorno social dentro de la sociología. Es por eso que dentro de la filosofía se pone en duda que la sociología, sea una ciencia. Por eso ellos excluyen a la sociología de los estudios de la filosofía.